Y en la primera idea de la soberanía alimentaria es que cada Estado es soberano para definir sus políticas alimentarias. Soberano, ¿no es cierto? No tiene que recibir presiones externas. Pero en un contexto, década del 90, después viene la década del 2000, ¿no? que involucran al Perú en esa tendencia, en un contexto en que cada vez más países firmaban acuerdos de libre comercio, ¿no? Ya sea bilaterales, un país con otro país, o multilaterales, un país con muchos otros países, ¿no? Entonces, cuando uno hace un acuerdo de libre comercio, en realidad lo que está haciendo uno es un acuerdo de regulación de comercio. Es eso. Y entonces, de acuerdo a estos tratados de libre comercio, un país se compromete a que el otro país, ¿no? Mejor dicho, a que yo no le puedo poner ninguna limitación a la importación de, por ejemplo, alimentos que vengan de otro país. Y cuando se llegó a un acuerdo general en 1994, en la constitución de la Organización Mundial del Comercio, la parte agraria, ¿no? De eso fue, las reglas que se establecieron fueron muy positivas para las corporaciones y para los países ricos y muy negativas para los países como el Perú, ¿no? Porque poníamos al frente digamos, a fuerzas muy poderosas con fuerzas mucho menos poderosas, ¿no? Como si fuesen lo mismo y no son lo mismo. Entonces, esa es otra razón por la que Vía Campesina dijo, no, 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 nosotros tenemos que ser soberanos, los estados tienen que ser soberanos. Y estos acuerdos de libre comercio y la Organización Mundial del Comercio hace que los más poderosos establezcan una serie de límites a la soberanía de las naciones, de los países, para definir sus políticas alimentarias. Bueno, entonces estaban en contra de la definición, ¿no? Más que en contra, dijeron, esto no lo está contemplando para nada la definición de la FAO, nosotros queremos que esta sea nuestra propuesta. Acá en la pantalla ustedes están viendo algunos de los elementos que incorporaba el concepto de soberanía alimentaria, ¿no? Que los alimentos sean nutritivos, y eso era cada una de estas cosas está fundamentada, ¿no? Una de las cosas acá era justamente criticar a la utilización de semillas transgénicas, una crítica a la comida chatarra y todo eso, ¿no? Entonces, es alimentos nutritivos. Nosotros queremos que sea eso. Dos, culturalmente adecuados. Esto significa que las regiones, los países tienen todo el derecho de comer lo que culturalmente han establecido a través de los años, ¿no? O sea, que hay un respeto a la cultura y no que vengan a imponerlos a través de grandes cadenas alimentarias, las hamburguesas, y, en fin, toda la comida chatarra, etcétera, etcétera, ¿no? Que sean culturalmente adecuados, que la gente acepte este tipo de comidas, ¿no? Y que, como también ahora en esta sesión alguien mencionó, ¿no es cierto?, digamos que lo que comamos esté vinculado con lo que producimos. En tercer lugar, que sean accesibles, que la comida sea accesible para todo el mundo, que sean producidos de forma sostenible y ecológica, ¿no? Y finalmente que se decida, cada país decide su sistema alimentario y productivo, ¿no? La siguiente, por favor. Estos eran las cosas, acá estaban los mismos, pero con un poco más desarrollo, ¿no? Enfoque en los alimentos para el pueblo, construir conocimientos y capacidades, trabajar con la naturaleza, no contra la naturaleza, sino con la naturaleza, valorar a los que proveen alimentos y a los que no solamente proveen alimentos, sino que valorar a los que mantienen la biodiversidad, ¿no es cierto? Fortalecer los mercados locales, etcétera, etcétera. Por ejemplo, alrededor de fortalecer los mercados locales no está solamente para tratar de mejorar, digamos, también las economías locales y regionales, sino también eso tiene fines de combate al cambio climático, porque cuanto menos utilicemos transporte para llevar alimentos entre el lugar de producción y de consumo, menos contaminación se genera, porque generalmente el transporte se hace con
en vehículos que utilizan gasolina, que utilizan petróleo, y eso genera dióxido de carbono y esa es su principal contribución a la calentamiento global, ¿no? En fin, entonces hay una segunda propuesta que es muy política en el mejor sentido de la palabra política y que requiere un poco contra la corriente de los mercados y de los poderes, etcétera, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo cuando estaba, ya no me acuerdo quién era acá el gobernante, bueno, puede ser que estaba Kuczynski, no me acuerdo. Bueno, que se hizo un proyecto de una ley sobre, un proyecto de ley, ¿no? Que se llama Ley de Seguridad y Soberanía Alimentaria, y que el Congreso se opuso a la palabra soberanía. ¿Por qué? Porque si ponía la palabra soberanía, lo que decían, lo que se opusieron, es, no, 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 nosotros tenemos una serie de convenios, de acuerdo de libre comercio con los Estados Unidos y con otros tantos países más, que nos impiden que el Estado peruano pueda ser soberano en la definición de sus políticas alimentarias. ¿No es cierto? Bueno, ese es parte de los problemas que tenemos actualmente, ¿no?